Televisa presenta Televisa del Golfo, porque todos somos uno. Presenta. Hoy hablaremos de diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una de las enfermedades que actualmente padecen más mexicanos y causa más muertes que ninguna otra enfermedad. La diabetes es una enfermedad que se hereda como riesgo, pero con nuestros hábitos apresuramos su aparición o podemos retrasarla e incluso impedir que se presente. Hoy en día la diabetes es la causa de muchas pérdidas económicas, laborales y humanas. Sin embargo, la diabetes se puede controlar y si la controlamos, podemos vivir bien con diabetes. Existen muchos especialistas involucrados en el cuidado de la diabetes. De todo eso vamos a platicar el día de hoy. Quédate con nosotros, mantente cerca de la radio, mantente cerca de la televisión y aprovecha la oportunidad para obtener la información de primera mano sobre diabetes mellitus con el especialista en endocrinología de Hospital Semaín. Vamos a la entrevista en Familia Semaín. Explícanos, por favor, ¿qué son las enfermedades cardiometabólicas? Todo está relacionado en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo funciona como una ciudad compleja con sus tuberías, con sus carriles, su vialidad, su cabeza, su gobierno. Todo está implicado en nuestro cuerpo. No hay célula que no esté implicada en la funcionalidad. Algunas más pesadas, más importantes que otras. ¿Por qué se relaciona el metabolismo con el corazón? Hay algo que en medicina llamamos síndrome metabólico o síndrome cardiometabólico. ¿Por qué está enfocado de esa manera? Porque sabemos que el corazón, que se ocupa de bombear sangre a todo el cuerpo y de esa manera hacerle llegar nutrimentos y oxígeno, es una pieza muy importante. Pero aparte del envejecimiento natural, existen diversas circunstancias que pueden hacer que el corazón o funcione mal o funcione en una forma cada vez más torpe y termine antes de lo que estaba especificado según la genética. Y eso es muy importante porque actualmente la expectativa de vida del mexicano anda entre los 74 y 80 años, 74 para hombres, 80 para mujeres, que era impensable hace 100 años. Y eso es muy bueno gracias a los logros precisamente en la difusión de la salud, a las vacunaciones, a la presencia de los antibióticos, de los medicamentos para la diabetes y demás. Entonces, ¿qué puede llevar al corazón a que se entorpezca su labor o se tapen las arterias gracias a las cuales funcionan? Es el grupo que englobamos como síndrome cardiometabólico: diabetes, hipertensión, dislipidemias, así le llamamos a las grasas altas, colesterol y triglicéridos, obesidad. Principalmente son esas cuatro. Le llaman algunos poéticamente los 4 jinetes del apocalipsis. ¿Por qué? Porque uno a uno pueden acabar con la función del corazón prematuramente. Por eso se llama síndrome cardiometabólico. Lo metabólico va implicado en que si se sube el azúcar, si sube la presión, si suben las grasas o si sube el peso. Mucha gente piensa que los médicos somos algo persecutorios con la gente respecto a tómate la medicina, tienes que traer el azúcar normal, tienes que traer la presión normal. Pero realmente eso va destinado, son los métodos que tenemos destinados para lograr que sus cifras en general estén normales y tenga una buena calidad de vida y una expectativa de vida. Una diabetes, una hipertensión, grasas altas o una obesidad sin control van a acortar la expectativa de vida del paciente entre 10 a 20 años. Y bueno, me dicen algunas personas, sí, de algo nos vamos a morir. ¿En cuánto compras un día de vida? Que te digan, mañana te vas a morir, te vendo otro día de vida. No, es invaluable. Entonces no podemos hacernos como que la Virgen nos habla cuando te dicen
te estás cortando tu expectativa de vida 10 años. Sergio, ¿qué es la diabetes? Bien, la diabetes mellitus se conoce desde épocas antiguas. La diabetes antes se diagnosticaba porque la gente empezaba a orinar más. Y como dato curioso, como no había laboratorios y cosas así, los médicos o los que hacían de médicos en aquel entonces, lo que hacían era probar la orina, ¿sí? Probaban los fluidos. Entonces iban y probaban la orina y la orina estaba dulce. Entonces, diabetes mellitus es un término compuesto. Diabetes quiere decir sifón, orinar mucho, y mellitus es miel. Entonces se compuso así el término, mucha orina como con miel dulce, pues. Okay. Entonces, diabetes mellitus actualmente sabemos que es una enfermedad donde el páncreas no puede producir suficiente insulina, o hay algo que lo impide, que impide su función, y eso termina provocando que la glucosa, el azúcar de la sangre, suba. La glucosa es un elemento que es vital para que vivamos, en nuestro combustible, nuestra gasolina, pero como con cualquier cosa en la vida, el exceso resulta dañino. Lo que suele ser vital en este caso puede llevar al paciente a la muerte. ¿A qué personas, a quién puede darle diabetes? Bien, a todo mundo, ¿eh? Actualmente sabemos que a todo mundo. No hay grupos de edades, a todos nos puede dar. Definitivamente. Claro, también depende de qué tipo de diabetes estemos hablando. Para simplificarlo, podríamos decir que hay 4 tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que en donde el páncreas se apaga porque hay un ataque del sistema inmune contra él, y eso casi siempre ocurre en los primeros años de vida. Puede tener el paciente 2, 4 o 6. Es más común hallarlo entre los 6 y los 15 años, que empiece esa edad. Y como el páncreas se apaga, entonces el paciente va a requerir la insulina que su páncreas ya no produce. La famosa insulina, a la que mucha gente le tiene miedo porque ha oído tonterías acerca de ello. También vamos a hablar de eso. La diabetes, es ese tipo de diabetes, el tipo 1 que antes llamaban juvenil, es poco frecuente, pero sí existe un buen número de pacientes en la ciudad y en todo el mundo. La diabetes tipo 2, le llamamos así a la que es la más común de los adultos. Y ese tipo de diabetes, lo que pasa es que el páncreas reduce su producción de insulina, no se apaga, la reduce porque generalmente al principio hay algo que se llama resistencia a la insulina. El paciente aumenta de peso o baja su actividad física y sus células se vuelven resistentes a usar su propia insulina. El páncreas tiene que producir más para poder salir adelante con el compromiso de mantener la estabilidad del azúcar. ¿Y qué pasa? Como cualquier aparato que forzas, a la larga empieza a reducir su funcionamiento. Entonces el azúcar sube. Esa es la causa de la diabetes tipo 2. Y para abundar un poquito más, la diabetes tipo 2 es muy común que oigamos que le dio por un susto, por una impresión, porque lo operaron. Esas cosas simplemente le quitan el seguro a la granada que ya estaba allí. ¿Sí? Ese es un disparador, le llamamos. Pues hace que se manifieste algo que ya estaba. La diabetes del embarazo es la tercera posible diabetes. Ocurre exclusivamente en las mujeres diabéticas, perdón, en las mujeres que se embarazan y que tienen cierta predisposición a la diabetes. Y la otra, el otro grupo de diabetes es un grupo grande, que son cosas más raras, causas más raras para diabetes, como los medicamentos, como enfermedades metabólicas de otro tipo. Entonces, ¿a quién puede darle diabetes? Respondiendo más precisamente a tu pregunta, a todo mundo, sobre todo en la actualidad, por la diabetes tipo 2, que ocupa el 90% de los casos de diabetes que vemos en el consultorio. Está más a la vista los factores de riesgo, que son 6 principalmente. En el caso, estar con sobrepeso o obesidad, estar sin hacer ejercicio, tener un familiar con diabetes es importante,
tener hipertensión o haber tenido las mujeres un hijo de más de 4 kilos o tener las grasas altas. Esos son los factores de riesgo, son 6. Quien pueda decir yo tengo más de uno, está más en riesgo de tener diabetes. Sin embargo, quienes no tienen un familiar con diabetes no escapan a la posibilidad. El tener obesidad y no hacer ejercicio es un factor de riesgo, son 2 factores de riesgo muy importantes. Y actualmente digamos que de los pacientes que vemos en la consulta, un 20% de los que tienen diabetes tipo 2 no tenían un familiar con diabetes. Están sorprendidos porque le dio diabetes y ni mamá, ni papá, ni abuelita, ni tíos tienen. O sea, alguien debutó en la familia con diabetes, ¿no? Y ellos empezaron una mala tradición. Entonces ya con esto vemos que la diabetes no es exclusiva de los familiares de diabéticos. No, es más frecuente en ellos, pero no exclusiva. Muy bien. Y aquí podríamos hacer la primera invitación en el programa. Aquellas personas que contaron que tienen más de un factor de riesgo, como dice el dicho, hay que poner las barbas a remojar. Hagamos algo. Si tienen sobrepeso, si tienen un familiar con diabetes, si no hacen ejercicio, no podemos quitarnos la genética. Imposible, ni eliminando a la persona con diabetes. No es una recomendación. Pero sí pueden eliminar 2 factores. El sobrepeso y la falta de ejercicio. Y sobrepeso, ¿cómo sé yo que tengo sobrepeso? No necesitan ni ir a la consulta, es bien fácil. Vayan y agarren una cinta métrica y mídanse alrededor de la cintura, arribita del ombligo. Las mujeres deben de tener 80 centímetros o menos. Los hombres debemos de tener 90 centímetros o menos. Si supera esa regla, tienen obesidad abdominal, lo cual califica inmediatamente como alto riesgo para diabetes mellitus y para enfermedades del corazón. O sea, estamos hablando de una medición con una cinta métrica que cuesta ni 10 pesos. Sí, y que todos podemos hacer en casa. Todos pueden hacer en casa, no necesitan una báscula. Entonces les invito a que agarren su cinta y una cajita de pañuelos, porque muchos van a llorar, y que hagan su primer diagnóstico y que en base a ello tomen una decisión. Fíjate que lo que te mencionaba hace rato es bien importante. Lo que hacemos ustedes los comunicadores y nosotros los médicos con los pacientes es invitarlos a que hagan una decisión informada, a que digan, bueno, tengo este y este factor de riesgo o este y este problema, voy a hacer algo para que mejore y mejorar mi calidad de vida. Entonces, el principal problema actual con la diabetes y con muchas enfermedades, pero sobre todo con la diabetes, es la gente no toma decisiones informadas. Ya sabe que tiene sobrepeso, ya sabe que no hace ejercicio, y entre su lista de cosas para el año nuevo sigue estando desde hace 20 años bajar de peso y hacer ejercicio. Ir al gimnasio. Y llega otra vez el 31 de diciembre y no lo cambiamos. Hagan una sola cosa, o sea, tal vez no las 2, y vayan con una nutrióloga o con su médico de confianza para que hagan un cambio. El principal punto aquí no es el medicamento ni el médico, es la actitud de uno hacia la enfermedad. Entonces, la primera invitación de hoy va a ser cambiar de actitud. Mídanse la cintura, vean su programa de ejercicios. No necesitan ir a un gimnasio ni siquiera, pero organícense para atacar esos 2 factores de riesgo que son los más importantes actualmente en todo el mundo, más en México. Estamos hablando de que menos de la mitad de la población hace ejercicio, o sea, entre 50 y 60% de la población no hace ejercicio. ¿La diabetes se cura? Definitivamente en el 99% de los casos no. Y tal vez estoy asustando, pero hay 3 tipos de diabetes que podríamos decir que se curan. 1, la diabetes gestacional, la diabetes del embarazo. Empieza en el embarazo, termina el embarazo y termina la diabetes, aunque la mujer queda con la probabilidad de desarrollarla más adelante si no hace nada con su alimentación y su actividad física. El otro tipo de diabetes que se puede curar es aquel que es secundario a algo, por ejemplo, a un síndrome de Cushing, a una acromegalia, que son otras enfermedades metabólicas que empujan el azúcar.
Cuando el paciente se cura de eso, puede curar la glucosa, o aquellas que son secundarias a medicamentos, como las que son por esteroides, por cortisona, que tienen que usar algunas personas con asma, con lupus, con artritis reumatoide. Si la podemos retirar ese medicamento, puede Digamos curar. que ahí, al retirar la causa, se retira la diabetes. Sí, así es. Entonces, y la tercera, hay un pequeño grupo de diabéticos tipo 2 que podríamos decir que tienen diabesidad, ¿sí? Es una combinación de diabetes con la obesidad, y realmente estamos hablando de obesidades de tercer grado, 120 kilos, 140 kilos. Cuando el páncreas ya no aguanta la carga, obviamente que, como había dicho, el azúcar sube. Cuando estas personas que tienen este tipo de obesidad se ponen a bajar de peso y pierden 30, 40, 60 kilos, entonces el páncreas puede verse liberado de la presión y revertir la glucosa. Y esa baja puede alcanzarse con una buena decisión y una buena nutrición. Con gran fuerza de voluntad. Con gran fuerza de voluntad, o con una cirugía. De hecho, muchos de los pacientes que actualmente van a cirugía de obesidad o cirugía bariátrica son enviados bajo esa premisa, no solamente porque tienen más del 40-45% de índice de masa corporal, sino porque eso ya desencadenó patología secundaria como diabetes, hipertensión, grasas altas, y eso aumenta el riesgo de mortalidad cardiovascular. Entonces, la cirugía no es para poner guapo o guapa a la paciente, sino para prevenir que esa misma obesidad lo lleve a una mortalidad, un riesgo de mortalidad aumentado. Desafortunadamente, ese tipo de cirugías, como regla, se realizan solo en aquellas personas, estoy hablando de que tienen un índice de masa corporal arriba de 40. ¿Cómo sacamos el índice de masa corporal? Es bien fácil. Multiplique la talla por sí mismo. Si mide 1,70 por 1,70, le va a dar un índice 2.5, 2.4, y luego el peso lo divide entre ese factor, y ese es su índice de masa corporal. Actualmente se trabaja con índices de 35 a 40 para arriba. Si la persona tiene 10, 20 kilos de más, pues eso se puede hacer con una dieta. No justifica una cirugía de 100,000 o 150,000 pesos. Y aparte el riesgo que significa la cirugía bariátrica. Además porque no es una cirugía fácil, hay que reconocer a aquellos cirujanos que se dedican a eso con un buen porcentaje de éxito, tienen muy buena habilidad. No lo justifica. Entonces sí se puede cambiar 10, 20, 30 kilos mediante un buen plan de alimentos, pero sobre todo mediante una buena decisión, una buena actitud. Y ahorita estoy recordando que la vez pasada que estuvimos en este tema aquí, una paciente, familiar de paciente, escribió en el Facebook reclamándome que ojalá fuéramos, o fuera yo, tan apto o tan, ¿cómo podría decirlo? Tan dispuesto para explicarle a los pacientes de otras consultas como la del ISSSTE, donde son consultas por lo general más rápidas, acerca de todo eso. Y me gustaría poner en la mesa que muchas veces el médico, cuando le da al paciente 2 o 3 veces la misma indicación, y hasta lo manda a alguna sesión de educación, y el paciente no acepta cambiar, no decide cambiar y sigue igual con el problema, el paciente sigue emproblemado y el médico decepcionado, no decepcionado del paciente, sino decepcionado de sí mismo, de que no ha logrado motivar al paciente a que vaya hacia una mejor decisión. Créannos, la mayoría de los médicos que estamos interesados en dar información y en educar a los pacientes, también sufrimos la consecuencia de que el paciente no haga un cambio. Y eso a lo mejor para mucha gente podría ser no tan palpable, pero así es. Es como si estamos en la calle y tú estás a unos pasos de mí, estamos platicando, a lo mejor yo en la banqueta y tú estás abajo en el arroyo.
y viene un carro muy cerca. Entonces yo tengo que advertirte, Gerardo, súbete, quítate, ¿sí? Y a lo mejor tú sin voltear te subes a la banqueta. Ya no fuiste atropellado. Pero hay algo que se llama sordera emocional o sordera mental. Si tú te tapas los oídos y yo te estoy diciendo, Que te subas. no lo haces, No. te voy a ver siendo atropellado. Y eso como persona, como amigo, es durísimo. Sí, claro. También como médico, cuando el paciente es atropellado, para nosotros es una decepción. Sí, sobre todo cuando como médico has tomado la decisión de ayudar a salvar vidas, no de arruinarlas. Exactamente, exactamente. Entonces, por eso hablaba desde el principio acerca de del valor de la información y de que las personas cambien de actitud cuando alguien bien intencionado, créanme, los médicos somos bien intencionados con los pacientes, advertimos, te van a atropellar, súbete a la banqueta, y el paciente no hace caso. Entonces la invitación sigue siendo la misma, tener una buena decisión para tener una buena calidad de vida. ¿Por qué es importante el control de la diabetes? ¿Cómo se puede llevar a cabo? Bien, mucha gente piensa cuando le da diabetes que ya terminó la vida como la conoce, que le va a pasar lo que al tío que no se cuidó y perdió una pierna, que le va a pasar lo que al hermano que no se cuidó y está en diálisis. O el que perdió la vista. O que perdió la vida, ¿sí? Papá o mamá que perdieron la vida tempranamente. Eso causa mucho impacto. Entonces, a veces cuando le damos el diagnóstico a un paciente, algunos se ponen muy serios, algunos se ponen a llorar inclusive porque sienten que eso es una condena. Yo quiero informarles hoy que la diabetes no mata ni desgracia vidas, ¿eh? Lo que mata o desgracia vidas por las complicaciones es el mal control de la diabetes. El no hacernos responsables de la diabetes. El no hacer las cosas bien. Tenemos pacientes con diabetes mellitus que empezaron a los 10 años y ahorita tienen 60, 70 y están bien. Es más, están mejor que muchos de sus coetáneos, de los de su generación. Muchos que no tienen diabetes. Exactamente, y que por tanto no se cuidaron, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante en el control de la diabetes? Es seguir las indicaciones que están creadas para que tengan una buena calidad de vida. Controlar quiere decir que yo tengo una glucosa en ayuno entre 80 y 120 miligramos por decilitro. 80 a 120 es una cifra fácil de recordar porque es más o menos la de la presión al revés, 120-80, la de la presión promedio. Si el paciente con diabetes se checa 2 horas después del alimento, debe de tener menos de 160 de glucosa. Yo les aseguro, hasta notariado se los pongo, que si están en ese rango, no van a tener complicaciones. Ni una cetoacidosis, ni un estado hiperosmolar, ni una amputación, ni una cardiopatía, nada. ¿Por qué? Porque esas son las cifras que desde hace muchos años, mediante grandes estudios, sabemos que evitan las complicaciones de la diabetes. Ahora, no es fácil. Yo entiendo y estoy de acuerdo con todos mis pacientes, inclusive los médicos que tienen diabetes lo avalan, que no es fácil. ¿Por qué? Porque hay que hacer varias cosas. Hay que aprender sobre diabetes, hay que tener un buen plan de alimentos, hay que hacer ejercicio, y pues si decimos que 2/3 partes de la gente no hace ejercicio y no tiene un buen plan de alimentos, pues estamos en problemas. Esa es son 2 cosas importantes que hay que cambiar. Hay que tomarse un medicamento o 2 o inyectarse la insulina y hay que checarse. Pero actualmente sabemos que mediante esos 5 cosas básicas las personas pueden tener una buena calidad de vida. Entonces, ¿qué es importante en el control? Tener cifras de glucosa normales a como dé lugar. Si una persona entonces tiene diabetes, ya sabemos que no está condenada a padecer malestares, a sufrir complicaciones, siempre y cuando mantenga un buen control de la diabetes. En tu experiencia, Sergio, ¿cuál es el aspecto más difícil para que un paciente se apegue no solamente al tratamiento, sino a las actividades que tiene que realizar para controlar su diabetes? La aceptación. Sí, el punto es cuando el paciente recibe el diagnóstico,
generalmente dejamos a la persona que no tenía diabetes, iba a decir enterramos a la persona, porque sí, es un cambio. Y se vive como un duelo. Exacto. Nace aquella persona que ahora tiene diabetes y que tiene que hacer varias cosas. Entonces, se fue aquel y tenemos a este con diabetes, entonces el paciente tiene que mentalizarse, pasar esas etapas de duelo. Para unos es más fácil que para otros, pero generalmente las personas batallan mucho, tienen muchos problemas cuando no aceptan que tienen el problema y que hay que ir adelante con las actividades y las actitudes. Una vez que la persona deja de luchar contra el diagnóstico y comer como vengándose del médico o de la vida, acerca de que ya no voy a poder comer eso, o deja de repelar, o de estar triste por eso, y pasa a la aceptación, es mucho más fácil que la persona tenga un buen control, que se ponga de acuerdo con su médico, porque el médico tiene las mismas metas del paciente, estar bien y gozar de la vida, ¿verdad? Es entonces cuando la persona puede transcurrir un control adecuado de la diabetes. Y no estoy hablando de niveles socioeconómicos ni de niveles de educación. Es igual para todos. Es igual para todos. La cuestión es decir, bueno, el problema está ahí, vamos adelante. ¿Cómo influye el entorno? ¿De qué manera la familia, los amigos, el mismo médico pueden ayudar a que el paciente que ha sido diagnosticado con diabetes pueda pasar ese trance, asimilarlo y en consecuencia actuar de la manera más adecuada? Eso es una cosa muy importante, sobre todo los mexicanos que estamos acostumbrados a estar en un núcleo, en el apapacho familiar, en la tradición de las comidas, en el de la sociedad, los amigos, los cuates, los grupos de intelectuales o fiesteros. Estamos acostumbrados a esas cosas. El paciente que tiene una familia que no lo apoya y que sigue poniendo el refresco con mucho azúcar en la mesa, o que sigue comprando pastelillos y reparte igual, sí se ven en problemas. ¿Por qué? Porque pues quiere seguir con los hábitos. No, ya lo tienes ahí enfrente. Exacto. Y todos lo están comiendo. Exacto. Lo que sí les quiero decir al paciente es que no están obligados. Todos tenemos amigos de los que en una fiesta no toman, no consumen alcohol, y ellos andan con su vasito con refresco, agua, y departen, la disfrutan. Igual que todo el mundo. Como todos, ¿sí? Pero ellos toman su decisión. O sea, uno es el dueño de su propia vida, el capitán de su barco, y uno sabe si lo va a tomar o lo va a consumir o no. Entonces, eso es muy importante. O sea, yo sé si lo voy a consumir, pero si la familia, hablando de los hombres, sobre todo de nosotros los hombres, que somos más desordenados que las mujeres, por lo general, por eso morimos antes. Generalmente, el hombre que tiene el apoyo de su familia, llámese mamá o papá o esposa, hijos, le va mejor. ¿Por qué? Porque ellos mismos se encargan de entrarle a la reestructura, de eliminar. Miren, las personas con diabetes lo único que tienen que eliminar es lo que tiene mucho azúcar. Digo, tampoco hay que sufrir.